miembro. Entonces vamos a dar un pequeñito repaso de lo que va. Vamos a volver a repasar un poquito la parte de circulación fetal para los que no hayan entrado, ahorita vuelvan a entrar en contexto. Y los que ya entraron, lo recuerden para que ahorita que veamos las patologías sean súper sencillas. Tengo por ahí algunas preguntas que han hecho y creo que si nosotros entendemos lo que vamos a explicar ahorita, tendría que ser muy sencillo responder esas preguntas. Me han tocado dos tipos de DEPAS. Me han tocado unos que son muy clínicos, así de ¿cuál es la patología en la que se presenta hipertrofia del ventrículo derecho con flujo disminuido hacia la arteria pulmonar, hipertensión, no sé qué? Así, de verdad así. Y les ponen un ecocardiograma y es como, nunca he leído un ecocardiograma. Y me han tocado otros de paz donde no les preguntan nada de patología, así es más de dónde se derivan los ventrículos, el septo, la irrigación, la inervación, todo eso. Entonces, la verdad no sé cuál vaya a venir. Por ahí me dijeron que van a venir muchas patologías. Entonces, más vale checarlas, ¿ok? Entonces, vamos a darle un repaso. Acuérdémonos del esquema que nosotros estábamos viendo, donde tenemos una placenta. Déjenme pongo el puntero. Tenemos una placenta y de esta placenta sale una vena umbilical. Y acuérdense que el código de colores aquí es que si yo veo un ducto que está de color rojo, es porque lleva mucha sangre, ¿de acuerdo? Y bueno, no, pero es que estaba leyendo un mensaje. A quien me pregunto que si es el doctor que hace los exámenes de PAS, sí, él es el que los hace, pero no solamente es un doctor, o sea, cuando hacen un departamental, muchos doctores proponen sus preguntas y ya el doctor como responsable es el que hace la compilación y lo publica, ¿no? Pero es como entre todos, incluso instructores, los instructores también proponen preguntas. Entonces, luego esas preguntas son las más difíciles porque están mal planteadas, pero bueno, no voy a entrar en ese asunto. Entonces, esta es la placenta, le sale una vena umbilical que siempre que ustedes vean que pongo algo con rojo es porque llega sangre muy oxigenada, ¿ok? Si ustedes ven algo rojo es porque de esta placenta sale una vena umbilical que lleva mucha sangre. Entonces, acuérdense, no porque se llame vena, lleva sangre desoxigenada. Aquí en la circulación fetal se rompe esa regla, ¿ok? Aquí la vena umbilical lleva sangre muy oxigenada que viene de la placenta, la lleva al hígado. Luego a nivel del hígado sale un ductus, o también lo podemos encontrar como conducto venoso, y ese conducto venoso va a drenar, o sea, las venas siempre llegan a un lugar, drenan a un lugar, y van a drenar directamente a las venas cavas, en específico a la vena cava inferior. Por otro lado, esta vena cava inferior viene de todo el cuerpo del embrión, es decir, toda la sangre desoxigenada que viene del cuerpo del embrión se concentra en las venas cavas, tanto superior como inferior. Yo aquí solo estoy representando a la inferior. Entonces, en estas venas cavas viene sangre que no está nada oxigenada, tiene muy poca cantidad de oxígeno. Total que llega un punto donde se mezclan esta sangre que viene muy oxigenada del ductus venoso con esta sangre que viene muy poco oxigenada de la vena cava inferior. Por lo tanto, desde este momento es cuando inicia una mezcla de sangre. Esta mezcla de sangre, es decir, a partir de la porción morada, pues la sangre va tanto oxigenada como no oxigenada. Entonces es una sangre mezclada, pero que sí lleva una buena cantidad de oxígeno, aunque no como acá, pero sí lleva una buena cantidad de oxígeno. Toda esta sangre oxigenada llega a la aurícula derecha y de aquí puede tomar dos caminos. La mayor parte de la sangre oxigenada se me va a la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos una comunicación interauricular. Acuérdense que tenemos los forámenes que siguen permaneciendo ahí abiertos para generar esa intercomunicación. Otro camino que puede tomar la sangre es de la aurícula derecha pasar directamente hacia el ventrículo derecho, pero o sea, no es el 100% de la sangre, porque dijimos, necesitamos que una parte pase a la aurícula para que el ventrículo derecho no esté sobrecargado. Ahorita vamos a ver en las patologías qué pasa si se sobrecarga el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar que va a los pulmones, pero que también le lleva muy poquita sangre. Y entonces, esa poquita sangre que logra pasar hacia el pulmón es poquita sangre que está casi 100% oxigenada, o sea, está muy bien oxigenada. Y la que no está bien oxigenada sale por el ductus arterioso. Entonces, la que sí estaba bien oxigenada llegó al pulmón y del pulmón vuelve a drenar hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, en la aurícula izquierda tengo sangre que venía bien oxigenada de acá y sangre que venía bien oxigenada de acá. Por lo tanto, lo que sale de la aurícula izquierda es sangre que sigue siendo sangre combinada, pero que tiene una muy buena cantidad de oxígeno. Esa sangre con buena cantidad de oxígeno se va al ventrículo izquierdo, sale por la aorta dorsal, se vuelve a combinar con esta sangre que no está oxigenada, pero se combina hasta después
de que ya le repartió al cuerpo del embrión la sangre que sí estaba bien oxigenada, y ya cuando se combina únicamente es para salir por estos dos conductos que son las arterias umbilicales, regresa a la placenta, la mamá hace el intercambio y le vuelve a mandar sangre oxigenada. Ese fue el mini mega repaso de la circulación fetal que vimos la clase pasada. Va, vamos a empezar a ver las patologías. ¿Cuáles son las más importantes y cuáles son las que les pide su temario? Número 1, comunicación interauricular, es decir, todas estas patologías que nosotros vamos a ver son después del nacimiento. La circulación durante el periodo fetal es así como la vimos ahorita, pero también dijimos que al nacimiento ya no deben de seguir comunicadas las aurículas, ya no debe de existir el ductus venoso, ya no debe de existir el ductus arterioso, y además todos los vasos, o sea, la arteria pulmonar, la aorta, las venas pulmonares, todos esos vasos principales que están llegando al corazón se tuvieron que haber formado bien. Si por alguna razón después del nacimiento sigue habiendo comunicación interauricular, eso es patológico. Si por alguna razón algo no se formó bien en el tabique interventricular y sigue habiendo comunicación al nacimiento, eso es patológico. Vamos a ver ahorita qué es la tetralogía de Fallot, que es la que más preguntan. Vamos a ver transposición de grandes vasos, también lo preguntan mucho. Y, por si las dudas, insuficiencia aórtica y pulmonar y estenosis mitral y tricuspidia, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cada una de esas patologías, que son las que les digo que el temario marca. Súper rápido vamos a retomar, por eso igual ya se los dije, es que vamos a tener un término que se llama cianótico, es decir, que se hace azul. Si tú no tienes una buena oxigenación, lo primero que se pone de color azul son tus deditos de las manos, los dedos de los pies y los labios, porque los labios es una zona muy irrigada, que ante cualquier falta de oxígeno genera una coloración distinta. Y los dedos son las últimas zonas del cuerpo a los cuales llega la circulación. Entonces son las primeras zonas en resentir esa falta de oxígeno. Y entonces vamos a ver que unas patologías que vamos a tener en nuestro corazón se van a manifestar como cianóticas y otras patologías se van a manifestar como no cianóticas, ¿ok? O sea, en unas, la sangre, o más bien, en unas, el defecto hace que la sangre se reparta sin oxígeno al cuerpo y por eso te pones cianótico. Y en otras, a pesar de que hay un error en el corazón, tiene ciertos mecanismos compensatorios que a pesar de que el corazón no está funcionando bien, no le hace falta oxígeno a tu cuerpo. Entonces, vamos a ir viendo esas diferencias entre cada una de estas patologías. Esta es una clasificación que les va a ayudar mucho. Estas que puse del lado color morado son cardiopatías, o sea, enfermedades del corazón, que son congénitas, o sea, naces con ellas, y que son acianóticas, o sea, que no son cianóticas. A pesar de que hay un defecto en el corazón, no generan una falta de oxigenación tan fuerte en el cuerpo. A diferencia de las cardiopatías congénitas sí cianóticas, que sí generan esta falta de oxigenación a los tejidos. Dentro de estas mismas, primero vamos con las acianóticas, vamos a tener de tres tipos. Vamos a tener unas patologías que no son cianóticas, en las que el flujo pulmonar, o sea, en las que la salida hacia la arteria pulmonar, a ver, ¿quién me recuerda de dónde sale la arteria pulmonar? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho, perfecto. Entonces, ese flujo del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar no tiene ningún problema, ¿ok? No tenemos ningún defecto a nivel de la arteria pulmonar. Por lo tanto, si yo no tengo defecto en la arteria pulmonar, todo va a llegar a los pulmones a oxigenarse. ¿Cuáles son esas dos patologías que no son cianóticas y que tienen un flujo pulmonar normal? Es una que se llama estenosis aórtica. La palabra estenosis hace referencia a que yo tengo un conducto, pero ese conducto está muy estrecho. En lugar de que esté así, está así chiquito. Entonces no puede pasar la misma cantidad de sangre a través de esa estenosis de la arteria aorta. Y como no puede pasar suficiente sangre, pues es un defecto. Pero la sangre que logra pasar lleva buena oxigenación. Entonces, sí es un defecto, pero no es como que se ponga cianótico. Ahorita vamos a ir viendo cada una, ¿eh? Esta es para que le entiendan lo del flujo. Luego tenemos otra que se llama coartación de la aorta. Coartación de la aorta es que la aorta no está posicionada en el lugar donde tiene que estar. Y como no está posicionada en el lugar en el que tiene que estar, recibe sangre que no debe recibir y además está como apachurrada por algo, ¿ok? Ahorita la vamos a ver.
Luego tenemos otra patología que no es cianótica, pero que aquí sí el flujo pulmonar está disminuido, o sea, la cantidad de sangre que llega a los pulmones sí está disminuido. Y esto se dio porque aquí hubo una estenosis, o sea, se hizo más chiquita la arteria pulmonar. Pero a pesar de que está más chiquita, la sangre que sale de los pulmones hacia otra vez los ventrículos se reparte bien oxigenada, entonces no se pone cianótico a pesar de que el flujo está disminuido. Y luego tenemos otras patologías donde el flujo pulmonar está aumentado, como por ejemplo en la comunicación interventricular, vamos a ver por qué el flujo está aumentado, en la persistencia del conducto arterioso está aumentado, eh, cuando hay comunicación interauricular también está aumentado, hay algo que se llama ventana aortopulmonar, o sea que de alguna manera la aorta le manda sangre a la pulmonar, o que las venas pulmonares drenen inadecuadamente, ¿ok? Se los tienen que aprender, yo me aprendería nada más estenosis aórtica, estenosis pulmonar, y estas, o sea, las que les resalté son como las más importantes. Entonces, si ustedes les ponen un caso de que llega un niño de, no sé, 2 meses de nacido, que ha notado que se pone cianótico, y tú le haces es que le puedes hacer varias cosas, pero para medir el flujo pulmonar y encuentras que el flujo pulmonar, no, perdón, y encuentras que el flujo pulmonar está disminuido, entonces tú lo primero que tienes que ver es cianótico o no es cianótico. Si es cianótico, tú en automático descartas esto y esa no es la respuesta. Entonces, esas son como las claves para que tú vayas viendo en el departamental, porque luego te ponen términos que son muy complicados, pero con estos datos va a ser muy sencillo. Luego tenemos las que son congénitas, pero que sí son cianóticas, o sea, que sí se pone azul. Y aquí nuevamente, podemos tener un flujo pulmonar disminuido, pero además te pueden dar el dato de que el corazón no está ni grande ni chiquito, es un corazón normal. Pero a pesar de que es un corazón normal, hay un flujo pulmonar disminuido, como en la tetralogía de Fallot, en la atresia tricuspidia y en la atresia de la válvula pulmonar. Después te pueden decir, bueno, el flujo pulmonar está aumentado, pero además de que está aumentado, hay cardiomegalia. ¿Alguien sabe qué es cardiomegalia? Y cuando el corazón está aumentado de tamaño. Exactamente, un Dani, una corazón duda. grandote. Sí, dime. ¿Qué significaba atresia? Atresia es que no se formó o no se desarrolló. Ah, vale, gracias, Dani. Sí, ahorita igual vamos a ver eso, no se preocupen. Entonces aquí puede haber flujo pulmonar aumentado y cardiomegalia. Aquí vamos a ver patologías como transposición de grandes arterias o vasos. Es decir, algo pasa entre la aorta y la pulmonar que salen de donde no deberían salir, que las venas pulmonares no drenen bien, que el corazón izquierdo esté muy chiquito. O sea, cuando digo corazón izquierdo estoy diciendo aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Está tan chiquito que el resto del corazón, o sea, el ventrículo derecho, crece para compensar, pero crece de más, y pues tampoco. Em, mm, Hay una patología que se llama corazón univentricular, donde no se forma el tabique interventricular y entonces naces con un solo ventrículo. Es una patología muy cianótica, muy difícil de manejar. ¿Ok? Y luego puedes tener también flujo pulmonar disminuido y cardiomegalia. Ahí, por ejemplo, entraría la estenosis pulmonar. Entonces, fíjate, ¿cómo vas a diferenciar estenosis pulmonar de aquí con esta de acá? ¿Cuál es la cianótica? La cianótica es donde además de que hay flujo pulmonar disminuido, también hay cardiomegalia. ¿Ok? Entonces, si hay cardiomegalia y flujo pulmonar disminuido, es muy probable que haya algo cianótico por una estenosis pulmonar. Pero si tú no estás cianótico y tienes el flujo pulmonar disminuido, tú piensas también en una estenosis pulmonar. ¿Ok? O sea, puede ser como, se puede presentar en ambas. Ahorita vamos a ver por qué se puede presentar en ambas. Hay una que se llama enfermedad de Epstein, esa no la vamos a ver, esa no la maneja el temario, y una insuficiencia tricuspidea. Con que ustedes la sepan dividir en cianóticas y no cianóticas, están del otro lado, ¿va? Entonces, antes de empezar a ver cada uno de los síndromes, quiero que sepan que especialmente en corazón, no es como que encontremos la patología aislada, o sea, no es como que digas, nació el bebé bien y lo único que trae mal es el corazón, sino que generalmente estas patologías son asociadas a síndromes. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Down, en su mayoría, presenta comunicación interventricular. Ignoren el perimembranosa, es otra clasificación. Entonces, en un niño con síndrome de Down, es muy probable que tenga defectos cardíacos que pueden ser que el tabique interventricular no se haya formado bien. Entonces, eso es un problema.
También podemos encontrar algo que se llama canal aurículo-ventricular, es decir, que no hay nada que filtre la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo, sino que llega la sangre a la aurícula y luego se me pasa al ventrículo sin una regulación a través de una válvula. Entonces también podemos encontrar canales aurículo-ventriculares en el síndrome de Down. Acuérdense que yo les dije que el ductus arterioso al momento del nacimiento tenía que desaparecer, se tenía que cerrar. En estos pacientes es muy común encontrar un ductus arterioso persistente. También podemos encontrar comunicación interauricular o tetralogía de Fallot. Ahorita anoten esto y ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero quiero que sepan que todos estos los podemos encontrar en un paciente con síndrome de Down. Se han intentado como encontrar teorías de por qué ocurre esto, y entonces a lo que le han encontrado más o menos es porque no se forman bien las tabicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que en el cromosoma 21 hay una región que favorece la producción del colágeno tipo 6. Entonces, sabemos que en el síndrome de Down es una trisomía del cromosoma 21. Si tenemos defectos en el cromosoma 21, puede que se altere esta parte del colágeno tipo 6. Y si se altera este colágeno tipo 6, se altera la capacidad de adhesividad o de pegamiento de los fibroblastos, que no es más que la matriz extracelular de las células. Y si yo no tengo bien estas células, los cojinetes endocárdicos dependen mucho de la adhesión entre las moléculas. Y si yo no tengo una buena adhesión, no se forma bien el tabique y entonces tengo complicaciones por todos lados. No está como bien dilucidado, o al menos yo no lo he leído bien, pero esa es como una teoría que se ha propuesto para explicar por qué un niño con síndrome de Down tiene alteraciones a nivel de los tabiques, tanto interventriculares, como auriculoventriculares, como interauriculares, ¿ok? Entonces es como una teoría. Vale. Otras trisomías que también están afectadas, por ejemplo, trisomía 18. ¿Quién me dice cuál es la trisomía 18? ¿Cómo se llama? Edward. Edwards. Muy bien, sí te la vi muy bien, Katia. Edwards. Esta es una patología que se asocia también con defectos del tabique ventricular. Hay algo que se llama displasia nodular polivalvular. No es necesario que la noten, nada más les explico que es cuando las válvulas, o sea, la tricúspide, la mitral, la aórtica, no se forman bien todas. Entonces hay como ciertos cortocircuitos en las válvulas que no dejan que la sangre fluya adecuadamente. Y también puede haber tetralogía de Fallot, ¿ok? No es exclusiva de síndrome de Down, también se puede presentar en Edwards. Luego, ¿quién me recuerda cómo se llama la trisomía 13? Patau. Patau, muy bien. Entonces, creo que esta es una patología, un síndrome muy feo, ¿no? Con muchas malformaciones craneofaciales del sistema nervioso central. Muchos no llegan a término, pero pues también tiene defectos septales auriculares y ventriculares. Cada que digo septales es lo mismo que del tabique. También puede haber tetralogía de Fallot y displasia nodular valvular. O sea, aquí lo que no se forma bien es una válvula, ¿ok? Y en el síndrome de Turner, ¿quién me recuerda qué es el síndrome de Turner? ¿Dónde está el defecto? ¿Es una monosomía o una trisomía? Monosomía. Una monosomía, exacto. Una monosomía del cromosoma X. Bueno, de los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, el síndrome de Turner también puede tener. ¿Se acuerdan que dijimos que las válvulas estaban compuestas por valvas? Es una válvula, está compuesta por 3 valvas. Aquí los que tienen síndrome de Turner, puede que su válvula aórtica, en lugar de tener como 3 valvitas que se abren y se cierran, nada más tiene 2, entonces se abren y se cierran. La realidad es que no es tan patológico, porque yo que estaba ahí como viendo pacientes en cardiología, hay muchas personas, así muchas personas, que tienen una válvula aórtica bicúspide y mientras la válvula cierre bien, no hay problema en que sea bicúspide o tricúspide, ¿ok? También pueden presentar coartación de la aorta, estenosis de la válvula aorta, ahorita vamos a ver qué es eso, e hipoplasia del ventrículo izquierdo. Pues todas las trisomías y esta monosomía, todas están asociadas a defectos cardíacos. ¿Qué otro síndrome? El síndrome de Dick. Había un defecto en la migración de las crestas neurales y entonces por eso pues tenían como varios problemas, pero bueno. Aquí hay anomalías del arco aórtico, ahorita vamos a ver la formación de la aorta, hay una comunicación interventricular, también hay atresia, o sea que no se desarrolló o que se estenosó la pulmonar, también puede haber tetralogía de Fallot. Ahorita vamos a ver, o sea, no les da como curiosidad por qué la tetralogía de Fallot está en casi todos los síndromes. Ahorita vamos a ver por qué es como algo tan común.
Esto que se llama espectro óculo aurículo vertebral o de Goldenhar, que si se acuerdan lo vimos cuando dijimos que se afectaban ojos, orejitas y vértebras del periodo pasado. También hay alteraciones cardíacas y hay otro que se llama síndrome de Alaguil, donde también tenemos defectos cardíacos. ¿Cuáles me quedaría yo? Me quedaría yo con los anteriores, síndrome de Down, las trisomías, la monosomía. Estos nada más es para que lo sepan. Este no, porque ya vimos extremidades el periodo pasado. Y esto sí necesito que se lo superaprendan, porque esto, por ejemplo, Bacter, siempre preguntan Bacter, siempre, siempre, siempre lo han preguntado, ¿ok? Entonces, primero vamos a empezar con algo que se llama asociación Church. Es una asociación porque todas las alteraciones que ocurren al mismo momento y no dependen del uno del otro. Es decir, mi defecto que tuve en el corazón no hizo que yo tuviera coloboma en el ojo. O mi atresia de las coanas no hizo que yo tuviera retardo en el crecimiento. O sea, no son consecuencia una alteración de la otra. Sin embargo, todas están asociadas a una misma falla genética. ¿Ok? Pues va de nuevo. Una asociación, lo vamos a ver en ecología fetal, pero bueno, una asociación es algo que hace referencia a que todas las alteraciones que se están presentando no es que sean consecuencia de otra alteración, sino que son diferentes alteraciones que ocurren en un mismo momento asociados a un mismo error genético, ¿va? O sea, esa es como la idea de que están asociados, pero no son consecuencia, ¿ok? Esta asociación Church, la C, es de que los pacientes van a tener coloboma del ojo, eso ya lo vimos el bloque pasado. Esta H, por defectos del corazón, ¿qué defectos del corazón podemos encontrar? Tetralogía de Fallot nuevamente y comunicaciones entre las aurículas y los ventrículos. También puede haber atresia de las coanas, por eso es A. R de retardo en el crecimiento y desarrollo. Esta cosa de aquí, a ver. Esta cosa de aquí, a mí me la preguntaron en mi depa y yo no me la supe, porque yo dije, ay, no, está muy fácil esa. Esa es más como psicológica y esa era la respuesta. Entonces, me preguntaron como la asociación Church incluye todo lo siguiente. No, decía como la asociación Church incluye el siguiente defecto. Y venían unas que no eran, y venía retardo en el crecimiento y desarrollo. Y esa era la respuesta. La G de alteraciones genitourinarias y la E de anomalías en los oídos o sordera, ¿ok? Entonces, sí apréndanse esto de Church, o sea, ¿cuáles son las alteraciones que yo voy a encontrar en Church? Coloboma, defectos del corazón, atresia de coanas, retardo en el crecimiento, anomalías genitourinarias y anomalías en los oídos. Eso yo sí me lo aprendería para el examen, ¿ok? Ok. Y luego tenemos la asociación Bacter, que también, fíjense, es la V de, están afectadas las vértebras, está afectado el ano, nos falta ver la parte de ano, yo lo sé porque en el examen igual les ponen mucho, mucho una pregunta de atresia anal, entonces sí lo vamos a ver, no se preocupen. Alteraciones en el corazón, en la tráquea, en el esófago, en los riñones y en las extremidades. O sea, básicamente todo está afectado y por eso se llama Bacter, ¿ok? Es una muy fea. No me acuerdo cómo les preguntan esa patología. Según yo le tomé foto, pero pues quién sabe dónde quedó. Ah, no, pues quién sabe. Pero bueno, se las pongo en el Kahoot para que vean cómo les preguntan. Pero, o sea, si no mal recuerdo, les ponen justo una patología de atresia anal y les ponen que además tiene defectos cardíacos y entonces te ponen algo así como de, bueno, dado todos los signos y síntomas y la exploración física del paciente, tú puedes pensar en, y entonces tú dices, tiene afectado, o sea, tiene atresia anal, tiene defectos cardíacos y te ponen una radiografía y ves alteraciones en las vértebras, tú piensas en Bacter. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Luego, tenemos otro síndrome que se llama síndrome fetal alcohólico. Por eso las mamás no deben tomar tanto cuando están embarazadas, porque pueden tener un síndrome fetal alcohólico. Y no tanto a veces porque tomen alcohol, o sea, hay como otras cosas que también influyen para este síndrome fetal alcohólico. Pero bueno, el punto es que si un bebé tiene síndrome fetal alcohólico, esto se asocia con defectos septales, o sea, de la tabicación. No se preocupen, esto es más de ecología fetal, ¿ok? Y lo vamos a ver después. También, ¿se acuerdan la aracnodactilia, la polisindactilia? Casi siempre los defectos en las manos
se asocian con defectos cardíacos. ¿Por qué? No tengo idea, pero casi siempre los defectos de las manos cursan con patología cardíaca. Entonces, cuando tú ves un defecto en la mano, tienes que ir a checar el corazón. ¿Ok? Es importante. Ok, ahora, ¿cuáles son esos factores que me dan más predisposición a generar un defecto cardíaco? Vamos a tener unos factores que son factores biológicos, o sea, de la mamá, como por ejemplo que la mamá tenga una edad avanzada. ¿Alguien sabe a partir de cuántos años ya lo consideramos como un embarazo de alto riesgo? O sea, la edad de la mamá cuando ya se considera de alto riesgo. A partir de los 35, ¿no? 35 años. Imagínense, ¿no? O sea, los que estudiamos medicina, yo la verdad es como que a los 35 años, como que yo todavía no me veo con bebés. Entonces, es como, pero bueno, la edad materna avanzada, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de 45 años, ¿no? eh, es peligroso porque se asocia con muchos defectos cardíacos. O también el lado contrario, cuando la madre es una madre adolescente, o sea, les estoy hablando de 12 años, todavía no tiene la suficiente cantidad de adecuada transcripción de proteínas, generación de moléculas nuevas, o sea, de por sí, o sea, ella sigue creciendo y además le tiene que dar energía a otro embrión que está creciendo dentro de ella. También se asocia con defectos cardíacos, o también la edad paterna avanzada, o sea, si el papá ya es muy grande, también se asocia. No hay como un factor directo, pero se han encontrado asociaciones con esos tres factores. Y otra cosa es importante, que también lo vamos a ver en ecología fetal, si a la mamá le da rubiola durante el embarazo, vamos a tener dos cosas. Primero, vamos a tener pérdida de la audición porque el virus de la rubiola es muy dañino para el desarrollo de los oídos en los bebés. Entonces, casi siempre que hay sordera congénita es porque la mamá tuvo rubiola. Pero también esa rubiola se asocia con defectos cardíacos, entonces hay que checar esas dos cosas. También el citomegalovirus, el sarampión, la influenza y el virus Coxsackie-B, que el siguiente año aprenderán para qué sirven y qué dan y cómo se da su historia natural de la enfermedad. Pero el punto es que se me fue la palabra, el denominador común de todo esto es que son infecciones por virus. Entonces los virus, todos estos son virus. Los virus tienen como mucha influencia en los efectos cardíacos, ¿ok? Y la diabetes mellitus, súper importante. La diabetes, una mamá con una diabetes mellitus, ya sea controlada o no controlada, tiene mucho riesgo de que su hijo presente una cardiopatía congénita, hasta 8 veces más riesgo de alguien que no tiene diabetes. Entonces, ojo con la diabetes porque es una enfermedad muy prevalente en nuestra población. Y luego tenemos factores químicos, es decir, no fue por mí, sino porque me expuse a un tóxico, a una droga o a un teratógeno. Por ejemplo, los anticonvulsionantes. Justo apenas tuve esa plática con mi profe de neuro que dice, bueno, imagínate, tú tienes un paciente que sufre crisis convulsivas o crisis epilépticas y que toda su vida, o sea, tú le diagnosticaste las crisis epilépticas desde los 20 años y toda su vida tú le tienes que dar un anticonvulsionante porque si no se convulsiona. Entonces, imaginemos que tú tienes un paciente con ese tratamiento anticonvulsionante, pero sabes que un anticonvulsionante es súper teratógeno, súper teratógeno. Así de que pueden hacer con todos los defectos del mundo que te imagines. O sea, todos tienen riesgo de ser teratógenos, pero hay unos que tienen menos riesgo, aunque sí son teratógenos, tienen un poquito de menos riesgo. Por ejemplo, hay uno que se llama ácido valproico. El ácido valproico es súper teratógeno, así de los anticonvulsionantes es de los más teratógenos. La fenitoína es súper teratógena. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar alternativas como cambiar la lamotrigina, un anticonvulsionante que sea poco teratógeno. Pero digo, el riesgo sigue estando ahí, pues como dicen, ¿no? Es decisión de la mamá si se embaraza o no. Pero bueno, así es, no se les va a olvidar que son súper teratógenos. El ácido retinoico también es una sustancia muy teratógena. El litio, el alcohol, aquí, miren, aquí está, el ácido valproico, que es un anticonvulsionante. Hay muchos, ¿no? O sea, la fenitoína, les digo que también es muchísimo. La levotiroxina, por ejemplo, ¿alguien sabe para qué sirve la levotiroxina? La levotiroxina es para los pacientes que tienen hipotiroidismo, el tratamiento es con levotiroxina. Entonces también a una paciente que tiene hipotiroidismo se le tienen que bajar, o sea, se le tiene que regular y decirle de los riesgos que puede tener consumir levotiroxina, ¿ok? El ácido acetilsalicílico es teratógeno, pero en grandes cantidades, así de que te intoxiques por ácido acetilsalicílico. La indometacina, súper teratógena,
y se ha asociado mucho con defectos tanto cardíacos como de las extremidades. Ciertos antibióticos que están contraindicados en el embarazo, etcétera, etcétera. Obviamente una tableta anticonceptiva está súper contraindicada en el embarazo, ¿va? Entonces hay muchas cosas que no están asociadas. ¿Dudas con esa? Ah, y no, espera, me salté una. No, ya. ¿Dudas con eso que acabamos de ver? ¿Dudas existenciales? ¿Ninguna? No, todo bien. Súper. Todo bien. Va. Entonces, ¿alguien sabe qué es esto? ¿O alguien ha visto la imagen? ¿Se ha leído el libro? Sí, es la membrana, es que se me olvidó el nombre, interauricular, o Ándale. por ahí va. Esto que estamos viendo aquí es un hoyo que tiene una membranita y este es un tabique que vean cómo deja una entrada o un paso. Entonces, esto que se está formando aquí es el tabique interauricular y este es el foramen oval. ¿Ok? Así se ve un foramen oval. Entonces, para que vean que es algo súper delgadito, súper frágil y cómo aún así es muy funcional el foramen oval. Bueno, vamos a empezar con esta patología que se llama comunicación interauricular. Es muy común, compone el 50% de las malformaciones cardíacas comunes. ¿Es de humano o de pollo? Hmm, qué buena pregunta. Según yo es de pollo. No, no es de pollo, porque no se vería tan grande. O sea, a lo mejor sí es de humano, ¿eh? Lo voy a investigar porque no me acuerdo. También tenemos o sea, aquí lo que está pasando es que hay un defecto en el tabique interauricular. Y si yo tengo un defecto en el tabique interauricular, es como si solamente tuviera una sola aurícula que está comunicada. Y está asociado a Down y a Holt Oram. Porfa, ignoren esto de cierre prematuro. Esto está mal. O sea, ahorita les voy a decir por qué está mal. Entonces copien todo, pero esto que dice aquí, esto no. Sí está relacionado con el foramen oval, pero no es cierre prematuro. Ahorita les voy a decir qué es. Entonces vamos a ver comunicación interauricular y cómo se desarrolla esta patología. Vemos esta y damos un descansito rápido, ¿va? Ah, miren, sí es de humano. Sí, les digo, porque como que de pollo no me sonaba. Es un foramen oval de humano. Sí, esta presentación ya está en el drive. Sí, 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 todas ya están en el drive. Entonces, ¿por qué podemos tener defectos en el tabique interauricular? Puede haber tres causas. La primera causa es, ¿se acuerdan que el ostium primum tiene que cerrar? Si no se cierra el ostium primum, pues sigue habiendo esta comunicación. Bueno, aquí nada más se ve el secundum y aquí está el primum. Si este ostium primum no se cierra, pues sigue habiendo comunicación. Al nacimiento se tiene que cerrar, pero si no se cierra este ostium primum, sigue habiendo comunicación interauricular, ¿ok? Esa es una causa de comunicación interauricular. Falta de cierre del ostium primum. Segunda causa de comunicación interauricular. Digo, bueno, el ostium primum sí se cerró adecuadamente. Ahí no estuvo el error. El error estuvo en que el ostium secundum se hizo más grande de lo que tenía que ser. Entonces, cuando yo lo intento cerrar, no lo alcanzo a cerrar porque yo no contaba con que fuera tan grande este foramen secundum. Entonces, segunda causa responsable o posible responsable de comunicación interauricular, reabsorción excesiva más que del foramen secundum, del tejido que lo rodea. Entonces, si se reabsorbe o se elimina de más el tejido que rodea este foramen secundum, pues el foramen secundum se hace más grande, ¿ok? Entonces, segunda causa, reabsorción excesiva de tejido que rodea el foramen secundum. Justo aquí sí se ha visto que el principal gen responsable de esta patología, cuando el foramen secundum es el responsable, es NKX 2.5. Y esta es una enfermedad autosómica dominante, es decir, si yo heredo ese gen mutado, yo voy a tener esa patología. Y tercer causa, hipoplasia del septum secundum. El septum secundum, acuérdense que es como un segundo tabiquito que aparece al lado del primario, por eso se llama septum secundum. Y lo que puede ocurrir es que este septum secundum sea muy chiquito. Y entonces, como es muy chiquito, pues no alcanza a cubrir toda la cavidad y no alcanza a hacer un correcto cierre de las aurículas. Y entonces sigue habiendo comunicación. ¿Qué otros genes se han encontrado que están relacionados? NKX 2.5, ya les dije, GATA4 y TBX5. Todos estos están relacionados con defectos en el tabique interauricular y defectos en el tabique interauricular tienen tres posibles etiologías. Falta de cierre de ostium primum.
primum. Reabsorción excesiva de tejido que rodea foramen secundum o hipoplasia de septum secundum. Estas son las 3 posibles causas de defecto del tabique interauricular. Pues ahora sí vamos a lo padre. Vamos a ver si esta patología va a ser cianótica o no va a ser cianótica. O va a tener problemas o no va a tener problemas, ¿ok? Entonces, este es nuestro cortocircuito cuando ya nacimos, es decir, lo de la vena cava inferior y lo de la vena cava superior drena en la aurícula derecha, drena en ventrículo derecho, sale por arteria pulmonar, se va a pulmón, regresa oxigenada a las venas pulmonares, sale al ventrículo izquierdo y esa sangre oxigenada se reparte a los tejidos, bien oxigenada. Porque esto, acuérdense, esto ya es al nacimiento, ¿ok? Cuando ya la circulación ya está bien establecida de esta manera. Si se dan cuenta, ya no hay ductus arterioso, ya no hay ductus venoso, ya no hay comunicación interauricular, ya no hay arterias vitelinas, ya no hay venas vitelinas. Esta ya es la circulación al nacimiento. ¿Qué pasa en esta patología? En esta patología sigue estando la comunicación interauricular. Y entonces aquí está el defecto. El defecto está en que la aurícula derecha sigue teniendo una comunicación con la aurícula izquierda y eso no es normal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Imagínense que llega la sangre desoxigenada a la aurícula derecha. Esta sangre desoxigenada que llega a la aurícula derecha pasa hacia la aurícula izquierda. Y entonces vamos a anotar aquí. Me voy a ir lento y luego lo voy a volver a repetir por si alguien se me pierde. Aquí a la aurícula izquierda va a llegar sangre desoxigenada. Y se va a mezclar con esta sangre oxigenada que viene de las venas pulmonares. Entonces, ¿cómo va a ser la sangre que llega al ventrículo izquierdo? Va a ser una sangre mezclada. Ok. O sea, este es el razonamiento que ustedes tienen que tener en su examen. Si ustedes les ponen un caso diferente, ustedes hagan su esquema y digan, a ver, si yo estoy combinando esta sangre con esta sangre y está saliendo sangre combinada, entonces no le va a llegar oxígeno, entonces va a ser cianótica. Ese es el razonamiento que nosotros tenemos que tener, ¿va? Ahora, ¿esto es compatible con la vida? Claro que es compatible con la vida. O sea, si un bebé nace con comunicación interauricular, puede nacer bien, nada más hay que hacerle una operación para tapar esa comunicación y se revierte el efecto. Ahora, ¿qué pasa? Ok. Entonces vamos a continuar con esta patología. Entonces dijimos que lo que pasa ahí es que es un defecto cianótico, ¿no? Pero bueno, eso nosotros lo vimos cuando el flujo era de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Entonces, si el flujo es de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, va a ser un defecto cianótico. Ahora les voy a decir qué es lo que pasa en la mayoría de los casos. ¿Cuál creen que sea la aurícula que tenga mayor presión en su interior? O sea, imagínense que no esté este defecto. ¿Cuál creen que sea la que tenga así mayor presión, que le llegue más sangre con mayor presión? La izquierda. La izquierda, efectivamente. Entonces, si nosotros lo hacemos por gradiente de presiones, lo más probable es que el flujo vaya de la izquierda a la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, lo que vimos hace rato sí puede pasar y ahí es peligroso porque es cianótico. ¿Qué pasa si el flujo va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha? Ahora la aurícula derecha está recibiendo sangre de la vena cava superior, de la vena cava inferior, pero además está recibiendo sangre de la aurícula izquierda. Entonces es mucho estímulo de mucho flujo, mucho flujo, mucho flujo, porque además la sangre que viene de la aurícula izquierda viene con presión. O sea, no es nada más como que le eche y agüita, bueno, sangre, sino que es una sangre que viene con presión de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la aurícula derecha? Va a empezar a recibir tanta sangre que un mecanismo de respuesta que tienen las células y los tejidos del cuerpo es que cuando tú le metes mucho estrés o mucha presión, esa cavidad se hace más gruesa y más grande para adaptarse a esos niveles de volumen. Entonces, ante este exceso de volumen que le está entrando, vamos a tener algo que se llama hiperplasia de la aurícula derecha. ¿Ok? Y se va a hacer más grandota porque hubo hiperplasia de la aurícula derecha. Ahora, ya llegó la sangre ahí. ¿Cómo viene la sangre de la aurícula izquierda? ¿Con oxígeno o sin oxígeno? Con oxígeno, ¿no?
Pues con oxígeno. Y va a llegar sangre con oxígeno a la aurícula derecha. Ahora, aquí entonces vamos a tener sangre mezclada. Vamos a tener sangre que viene desoxigenada de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Y vamos a tener sangre que viene oxigenada de la aurícula izquierda. Esa sangre combinada pasa al ventrículo derecho. Pero ahora, si la aurícula tiene más sangre, pues le voy a mandar más sangre al ventrículo derecho de lo que normalmente el ventrículo derecho recibe. Por lo tanto, si le estoy mandando más sangre al ventrículo derecho, el ventrículo derecho va a sacar más sangre por la arteria pulmonar. Y si yo en lugar de meterle, esto es un número inventado, ¿eh? Esas no son las cantidades de sangre que salen. Si yo en lugar de meterle 2 litros de sangre a una arteria pulmonar, le meto 4, voy a generar mucha presión en las paredes de esa arteria pulmonar. Por lo tanto, voy a tener algo que se llama hipertensión pulmonar, es decir, es un vaso sanguíneo con demasiada presión en sus paredes, ejercida por toda esa sangre excesiva que está cruzando a través de la arteria pulmonar. Como yo tengo mucha presión en la arteria pulmonar, llega un punto donde ya no puedo aumentar esa presión, porque si yo aumento esa presión, pues explota, ¿ok? Entonces llega un momento donde por más que quiere pasar la sangre, hay un límite y dice, no, espérate, vamos lento, no podemos pasar tan rápido a través de la arteria pulmonar. Y entonces la sangre que no puede pasar y que se va quedando atorada, porque ya hay mucha presión, pues se queda en el ventrículo derecho. Ahorita lo repito, no se preocupe. Toda esa sangre que ya no pudo pasar porque aquí hay demasiada presión, pues se regresa al ventrículo derecho. Y si yo de por sí ya le estaba metiendo un montón de sangre al ventrículo derecho, y luego la sangre entra mucha y sale poca, también hago una sobreestimulación en el ventrículo derecho. También como mecanismo compensatorio tengo una hiperplasia del ventrículo derecho, debido a todo este flujo que está como raro. Ahora, supongamos que ya, la sangre que sí logró pasar viene, acuérdense, viene mezclada. Llega al pulmón. La que ya estaba oxigenada, pues ya no se oxigena, ya está oxigenada. Y la que venía desoxigenada, pues se oxigena. Esa sangre completamente oxigenada pasa a la aurícula izquierda, completamente oxigenada. Pasa al ventrículo completamente oxigenada. Entonces, esta patología con esta inversión de flujo de izquierda a derecha, ¿es cianótica o no es cianótica? Asianótica. No, cianótica. Exacto, no cianótico o acianótico. Porque aquí la sangre, fíjense, a pesar de que tenemos un montón de defectos en el desarrollo del corazón, no hay cianosis, porque sí se está repartiendo sangre oxigenada. Entonces, conclusión, en una comunicación interauricular, mientras el flujo sea de izquierda a derecha, no hay cianosis. Pero, ¿cómo está el flujo pulmonar? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. 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 Perfecto. Entonces, y además, bueno, es que eso ya es como un dato más adelante. Pero bueno, si yo midiera el grosor de las paredes de mis aurículas, de mi corazón derecho, solamente el derecho se está modificando. Las paredes van a estar engrosadas por esa hiperplasia, ¿ok? Pero ¿cómo te vas a dar cuenta que el bebé que no está cianótico tiene este defecto? Porque normalmente estos defectos se asocian a síndromes, ¿ok? Entonces puede que tú no lo veas cianótico, pero puede que sea un niño con síndrome de Down, un niño con síndrome de Edwards, con síndrome o con alteraciones en las extremidades. Y entonces si tú sospechas eso, tú le haces exámenes para valorar función cardíaca y encuentras esto, a pesar de que no esté cianótico. Y pues es muy fácil corregirlo, porque tú cerrando esto, restableces, o sea, no es tan fácil, ¿verdad? Pero sí restableces de cierta forma una adecuada circulación. Vamos a ver, aquí no es que se haya quedado abierto. Aquí se cerró antes de lo que se tenía que cerrar. O sea, esto se tiene que cerrar al nacimiento, no antes. ¿Qué pasa si se cierra antes este foramen oval? Acuérdense, este es el foramen oval. ¿Ok? Esta como cosita de semiluna que vemos aquí, eso era el foramen oval. Entonces, aquí dijimos que es que se cerró antes. Entonces, en teoría, seguimos en una circulación fetal, donde sigue habiendo venas umbilicales, arterias, ductus venoso y ductus arterioso y comunicación interauricular. En el periodo fetal esto sigue siendo normal. Pero ¿qué pasa si por alguna razón
No, espera. Esa era la circulación normal, ¿no? ¿Qué pasa si por alguna razón corto esa comunicación interauricular antes de lo que la tenía que cortar? Y ya no hay comunicación interauricular en el periodo fetal. Lo que va a pasar es, la sangre llega a la aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, la sangre llegó. Sangre mezclada, eso ya lo dijimos. Esta sangre, la única salida que va a tener es hacia el ventrículo derecho. Pero ¿por qué dijimos que necesitábamos la comunicación interauricular? Porque el ventrículo derecho todavía es chiquito, todavía no soporta el 100% de volumen que le manda la aurícula derecha. Pero aquí a la aurícula derecha ya no le queda de otra más que mandarle todo el volumen. Entonces se lo manda, pero al ventrículo derecho no le cabe el 100% de volumen. Entonces supongamos que yo aquí en la aurícula derecha tenía 10 mililitros. O sea, insisto, estos no son números reales, solamente es para ejemplificarlo. Yo en la aurícula derecha tenía 10 mililitros y al ventrículo derecho nada más le caben 5. Entonces, pues, ¿qué le va a pasar a los 5 que no le puedo mandar? Pues se quedan aquí almacenados, los 5 mililitros que no le caben al ventrículo derecho. Y entonces, vamos a hacer la secuencia. Le llegan 10 mililitros al ventrículo derecho, a la aurícula derecha. De esos 10 mililitros, únicamente 5 logran pasar a ventrículo derecho y 5 se quedan acá arriba. Vuelven a llegar otros 10 mililitros. Se vuelven a pasar otros 5 acá y se vuelven a quedar otros 5 acá. Y así poco a poco se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que llega un punto donde la aurícula derecha ya no tiene 10 mililitros, sino que ahora tiene 20 y le sigue mandando de 5 en 5 al ventrículo, pero ya con muchísima presión. Ya la aurícula derecha acumuló mucha presión y ya le manda más y más y más volumen y le dice, oye, ventrículo derecho, eres mi única salida, entonces lo único que te queda es que nos hagamos grandes. Entonces, ante este estímulo que tuvimos de sangre que llegó tanto a la aurícula como al ventrículo, vamos a tener una hipertrofia, pero es una hipertrofia masiva, así, súper masiva del lado derecho. O sea, el lado derecho está muy grande, ¿ok? Muy, 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 muy grande. Ahora, ¿qué más va a pasar? Ya, la sangre pasó al ventrículo derecho. Esa sangre se va hacia el pulmón y hacia el ductus arterioso, pero le llega poquita sangre porque también los pulmones están chiquitos todavía, entonces no son capaces de soportar grandes cantidades de sangre. Esto de nuevo. Al ventrículo derecho le llega sangre y hace esa hipertrofia. Pero la sangre que pasa hacia los pulmones sigue siendo muy poquita sangre, porque los pulmones todavía no son capaces de soportar el 100% de sangre que viene del ventrículo derecho. Y entonces a esa sangre que los pulmones no pueden soportar, lo sacan por el ductus arterioso y lo mandan directo a la circulación. La poquita cantidad de sangre que sí pasó a los pulmones se va hacia la aurícula izquierda. Pero fíjense cómo a la aurícula izquierda le está llegando súper poquita sangre, porque antes le tenía que llegar sangre de acá y era de donde más sangre recibía. Y entonces la aurícula derecha dice, me está llegando súper poquita sangre, entonces, ¿yo para qué quiero crecer si la cantidad de sangre que recibo es muy poquita? Entonces, como mecanismo de respuesta, hay una hipoplasia, es decir, se hace chiquita la aurícula izquierda, porque le llega muy poquita sangre. Y esta misma poquita sangre también le llega en muy pequeñas cantidades al ventrículo izquierdo. Y dice lo mismo, yo para qué quiero ser un ventrículo gigante, si me llega súper poquita sangre, pues también me hago chiquito. Entonces hay una hipoplasia del lado izquierdo. Aquí, hipoplasia e hipertrofia no son lo mismo. Hiperplasia es aumento del número de células, ¿ok? Hipertrofia, aumento del tamaño de la célula. Esa es la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia. Ahora, yo aquí en este tema, no sé por qué el Carlson de repente dice hipertrofia
y de repente dice hipoplasia. Como que eso me conflictúa mucho. Yo les pongo los nombres que vienen en el Carson. Así, él dice, hay hipertrofia, y luego dice, hay hipoplasia del lado izquierdo. Entonces, en ambas hay cambio de tamaño, porque si tú tienes más células, pues aumenta el tamaño de tu órgano, y si tú aumentas el tamaño de las células, pues también aumentas el tamaño del órgano. En cualquiera de las dos el tamaño del órgano aumenta, pero sí que quede claro que no son el mismo concepto y no lo uso indiferenciadamente, sino que se los pongo tal cual nos lo mencionan los libros, ¿va? El punto es que algo crece y algo se hace chiquito. Entonces, hay hipoplasia del lado izquierdo. ¿Qué pasa al nacimiento? Al nacimiento desaparece el ductus arterioso. Y si desaparece el ductus arterioso, ahora sí, toda la sangre del ventrículo le va a llegar al pulmón, que ya está bien desarrollado, al nacimiento. Y toda la sangre del pulmón le va a llegar a la aurícula izquierda, pero le va a llegar un buen de sangre. Y la aurícula izquierda no lo soporta, porque ya se quedó hipoplásica, se quedó súper chiquita. Y entonces por eso dice, la mayoría de los bebés mueren porque el corazón izquierdo hipoplásico es incapaz de manejar el volumen circulatorio normal. Y aquí ya no hay forma que me digas, Dani, pues le seguimos metiendo sangre para que vuelva a ser hipertrofia. No, ya una vez que quedó hipoplásico, ya quedó hipoplásico, ¿ok? Entonces, esta fue la patología llamada foramen, o sea, que el foramen oval se cerró tempranamente, me generó todos estos cambios en la circulación fetal que concluyeron en una hipoplasia del lado izquierdo y que al nacimiento ya este corazón izquierdo no puede manejar la circulación normal. Y pues no, como que no hay forma.